bienvenidos a 90 Fútbol Club en cuarentena. Ayer hablábamos de la Real, hoy nos movemos en algo más global. Hoy vamos a hablar de algo que nos ha unido mucho a todos cuando éramos pequeños. Hoy os voy a enseñar 20 futbolistas que quizás no recordabas que anduvieron en estos equipos desde 2006 hasta 2010. Esto es 90 Fútbol Club. Empezamos. El primero, no es que sea una sorpresa, porque Juanmi Jiménez no solo es canterano del Málaga, llegó a ser internacional en el equipo de la Costa del Sol antes de irse al Southampton, venirse a la Real y después jugar en el Betis. Extremo derecho del Nápoles, futbolista del Real Madrid en su momento y que despuntó en la Liga cedido en las filas del Real Club Deportivo Español, como después o más tarde haría Lucas Vázquez. Callejón, el de Motril, que ahora está en el Nápoles, lleva muchos años en Italia, ha sido internacional absoluto, un extremo derecho que quizás algunos no recordaban dónde salió, otros no lo olvidamos, porque si algo tenía Callejón en el Español era gol, era verticalidad y era un equipo, el del Español de Pochettino, más que atractivo y sobre todo un gesto que marcó a Callejón. Marcó sobre todo para algunos entre los que me incluyo, marcó algún gol, se levantó la camiseta y tenía el rostro de Dani Jarque en la camiseta interior, un gesto que Calletti hizo que tuviera muchos fans. Seguimos con uno de mis futbolistas favoritos, de los más random, evidentemente, porque a Fran Mérida en el Atlético de Madrid probablemente no le recuerde casi nadie. Fue supercampeón de Europa con el conjunto del Atlético de Madrid, del que dijo que era aficionado desde pequeñito, a pesar de haber salido de la Masía. Iba a ser el nuevo Cesc Fábregas, con la sub-17 fue subcampeón del mundo. Ese mismo año, 2007, acabó en la Real, en segunda división. Después fue fichado al Atlético, se marchó al Hércules, estuvo en Brasil, volvió a España al Huesca y ahora es uno de los hombres más importantes del esquema de Yago Barrasate en Club Atlético Osasuna. Pero sí, hace una década, Fran Mérida fue uno de los fichajes más interesantes del Atlético de Madrid en verano, porque apostó fuerte por un jugador muy joven. Lo mismo que de Juanmi, pero quizás esto pueda sorprender a alguno más. A Pedro León yo le recuerdo en el Levante, pero me costaba horrores recordarlo en el Murcia. Para los más jóvenes, tened en cuenta que entonces no se veían todos los partidos de la Liga como se hace ahora. Existía una cosa que era pay-per-view, pago por visión, en el cual tú pagabas por ver un partido y evidentemente, pues si no eras del Murcia, no veías los partidos del Murcia, salvo cuando jugaba contra tu equipo. En este caso, el Murcia estuvo en primera división cuando la Real estaba en segunda, con lo cual no coincidieron y yo no recuerdo al de Mula jugando en el Murcia. Luego, eso sí, en el Levante, en el Getafe, en el Real Madrid, de vuelta en el Getafe y ahora en la Sociedad Deportiva Eibar. Pero me ha llamado mucho la atención ver a un jovencísimo Pedro León con la camiseta del Murcia. Lo que tiene sacar estos álbumes de la chistera es que ves equipos que ahora mismo están en segunda, que hace tiempo que la Almería no está en primera división, pero también de la mano de Unai Emery subieron a la máxima categoría e hicieron fichajes más que interesantes. Se dejaron, según Transfermarkt siempre, 6 millones de euros en el fichaje de Pablo Piatti, uno de los delanteros argentinos más interesantes del momento. Llegaba a Estudiantes de La Plata, sonó para muchos equipos y estuvo durante 3 años haciendo las delicias en el Juegos del Mediterráneo. También cuando éramos pequeños había un juego que era ¿dónde está Wally? Pues cuando fuimos un poquito más mayores podíamos haber jugado a ¿dónde está Rubén Castro? Porque el Deportivo lo fichó muy joven de la Unión Deportiva Las Palmas y no se contentó con cederla 1, 2 ni 3 veces, lo cedió creo que 4 o 5 antes de traspasarlo y en una de esas cesiones acabó en el Nàstic de Tarragona. Quizás algún aficionado a la Real le recuerde porque con esa camiseta marcó gol en el Estadio de Anoeta cuando la Real rompió una sequía de 8 meses sin ganar. El caso es que Rubén Castro jugó la única temporada del Nàstic en primera división y no pudo evitar el descenso del equipo tarraconense. Roberto Soldado, delantero del Granada, antes en el Villarreal, en el Tottenham, en el Valencia sobre todo donde tuvo sus mejores años y también en el Real Madrid. Se ganó volver al Real Madrid después de una cesión muy buena en Osasuna, marcó muchos goles. El equipo es verdad que estuvo en la mitad tabla baja después de la marcha de Javier Aguirre, pero el delantero rindió mucho, marcó goles y dejó un grandísimo recuerdo en Pamplona donde, como ya decía, le llamaban Gudari, que es la traducción de su apellido al euskera. Y de un canterano del Real Madrid pasamos a otro, Dani Parejo, que se fue del Madrid al Queen's Park Rangers y volvió al Real Madrid. Esto quizás algunos no lo recuerden. Creo que jugó con el 42 a la espalda, el año en el que el Real Madrid estaba entrenado por Juan de Ramos, el del famoso 2-6, que acabó como el Rosario de la Aurora en Casablanca. Después fue al Getafe, ahora es uno de los mejores mediocampistas de la Liga con el Valencia, pero lo que quizás muchos no recuerden es que del Queen's Park Rangers, del QPR, lo recuperó el propio Real Madrid antes de mandarlo al Getafe, donde Parejo hizo carrera.
Lele Cabrera, uno de los mejores fichajes de enero. Os recordamos, os pongo un vídeo aquí por si no lo habéis visto todavía, de nuestro top 10 de fichajes del mercado de enero. Lo fichó el Español, pero hace muchísimos años, antes del Getafe, lo fichó el Atlético de Madrid. Jugó 4 partidos, yo de esto he de admitir que no me acordaba, yo pensaba que se marchó cedido sin haber llegado a debutar. Jugó 4 partidos completos, 4 partidos, 90 minutos cada uno de ellos, antes de empezar un oasis de cesiones que acabó con una carta de libertad del Atlético de Madrid para marcharse al Real Madrid Castilla. En el Real Madrid Castilla lo hizo bien, después se fue al Zaragoza, más tarde al Crotone y acabó volviendo a España de la mano del Getafe. Seguro que habéis visto 1.000.000 de veces la final de Estambul, que el Liverpool le remontó al Milán. Pues el hombre al que le hacen el penalti el 3-3, Gennaro Gattuso, era Luis García. En 2002 jugó Cedido en el Atlético, lo hizo muy bien, volvió al Barça y se hizo un hombre y un nombre, un sitio en el 11 del Barcelona cuando empezó a remontar de la mano de Ronaldinho. Eso le hizo a Rafa Benítez llevárselo al Liverpool. Los mejores años los dio lógicamente en Anfield, fue campeón de Europa, fue una pieza clave en un equipo que no sabemos por qué tenía un misticismo que nos hizo quererle mucho y que le pegaba mucho a la UEFA Champions League. Después volvió a la Liga, volvió al Atlético y más tarde, y de esto no me acordaba, acabó en el Racing de Santander. Entramos ya en el top 10 y esto es un pack, porque si piensas en la Real Subcampeona, sabes que después de Westerveld llegaba López Recarte y que en el eje de la zaga estaban Jáuregui, Cuarmi y Surrer y que en el lateral izquierdo el incombustible capitán era Agustín Aranzábal. Pues bien, ninguno de los dos, ni Aitor López Recarte ni Agustín Aranzábal, se retiró en la Real, en la que era su casa. Aitor López Recarte se fue a la Almería y acabó creo que retirándose en la Sociedad Deportiva Eibar, donde jugaba en segunda división con el 10 a la espalda a pesar de ser lateral. Agustín Aranzábal, después de la temporada Champions, pidió por favor a la Real que le dejara marcharse y estuvo 2 temporadas en el Real Zaragoza, volvió a jugar en Anoeta, creo que un partido en 3 semanas, un poco descafeinado, pero lo cierto es que raro fue aquello porque no terminó la carrera en el club de sus amores, en el club al que tantísimo había dado el lateral de Vergara. Andaluz y ha vuelto a su tierra después de una aventura en el lejano oriente. Es un trotamundos del fútbol y no le recordaba yo en el Mallorca. Jurado pertenece a la generación del 86, la que fue subcampeona del mundo sub-17 de la mano de Cesc Fábregas y, por qué no decirlo, de Markel Vergara, que era una pieza importantísima en ese equipo. Pero luego no terminó de llegar al primer equipo del Real Madrid. El Atlético lo fichó, un fichaje así un poco raro del filial del Real Madrid. Pues se fue cedido al Mallorca y ya sí, entonces a la vuelta dio los mejores años en el Atlético Madrid. Lo dicho, en el Mallorca se vio el mejor Jurado, todavía muy joven, y luego en el Atlético le dio continuidad. Pero me cuesta horrores recordar a Jurado en el conjunto bermellón. Para los más jóvenes, ver ahora mismo un partido de la Ligue 1, de la Liga Francesa, es muy sencillo porque un sábado normal, ayer no vale porque estamos en cuarentena, tú pones en Movistar el fútbol y te aparece la Liga Francesa. Pero antes, para conocer a un jugador del Nantes, tenías que esperar a que fuera Williamson y a que destacara con la selección de Suecia. Una selección en la que estaba Ljungberg, estaba Melberg, estaban los hermanos Svensson, estaba Kim Kallström, que a mí me encantaba, Erik Edman y sobre todo Zlatan Ibrahimovic. Pero había un sueco diferente, jugaba con el 21 en la espalda, jugaba en la banda izquierda a pesar de que era diestro, y a mí, y a Sam si me consta que también, nos encantaba. Era un futbolista que estaba en el Nantes, que le conocimos porque le vimos en una Eurocopa, en un Mundial, no sé si 2004 o 2006, y que años después llegó al Depor. Hizo medio año muy bueno. De hecho, mi compañero y amigo Dani Méndez más de una vez he hablado con él sobre aquello, ¿no? Sobre lo bueno que era Williamson, y en vez de utilizar el Depor como plataforma para ir a un equipo superior, se fue a Emiratos Árabes Unidos y pasamos de uno que pasó de puntillas por el Depor, aunque lo hizo muy bien, a un auténtico mito del deportivismo. Lionel Sebastián Scaloni, actual seleccionador de Argentina, al que, lógicamente, todos, o prácticamente todos, recordamos del Depor. Pues del Depor se fue al West Ham, del West Ham no triunfó y acabó volviendo a la Liga de la mano del Racing de Santander, que yo no me acordaba. Del Mallorca sí, que le tengo más calado, pero en el Racing he de admitir que no me acordaba absolutamente para nada de que estuvo en Santander el bueno de Leo Scaloni, el bueno del seleccionado argentino, que luego lo hizo muy bien en el Mallorca y le valió para irse a la Lazio y retirarse en un equipo de mitad de tabla, porque la Lazio no estaba ni en su mejor momento de antes ni tampoco en el de ahora, pero en un buen equipo en Italia lo consiguió Lionel Scaloni antes de sentarse en el banquillo. Y os decía que Jurado no me cuadraba en el Mallorca porque no me acordaba. De este sí me acordaba. Borja Valero venía buenísimo, pero no os hacéis una idea, en la cantera del Real Madrid, en las inferiores de la selección, era prácticamente el mejor. Y de hecho España ganó creo que un sub-19 europeo con un gol suyo
que lo podéis buscar en YouTube porque mete una vaselina, creo que en el último minuto, desde fuera del área de Inglaterra, creo que es un europeo, brutal. Borja Valero, actual jugador del Inter y que creo que acaba contrato el año que viene, es un auténtico pelotero, siempre me ha encantado, pero le costó darle el salto porque el Madrid no le dio esa oportunidad, se fue al Mallorca, lo hizo muy bien. Y para que veáis el nivel que tuvo, el West Bromwich Albion pagó 6 millones de euros, que en la época, hace 12-15 años, era bastante dinero y más para un equipo de mitad de tabla inglés, porque no estaban como están ahora. Pagó ese dinero por él, luego volvió a la Liga, volvió al Mallorca cedido y luego ya sí, lo hizo muy bien en el Villarreal, creo que llegó a ser internacional, se lo merecía, era un muy buen futbolista, cayendo a banda, jugando desde dentro, un enganche. Borja Valero era capaz de muchísimas cosas, pero empezó en el Mallorca y creo que es un equipo al que ya casi nadie asocia al bueno de Borja Valero. Os he hablado antes de Rubén Castro, pues ahora vamos a hablar de un compañero. Aquella temporada en Nàstic, como os he dicho, el Nàstic de Tarragona descendió, fue el peor equipo de la 2006-2007, penúltima fue la Real y antepenúltimo y descendiendo a segunda fue el Celta de Vigo, para que veáis cómo ha cambiado la historia en casi 15 años. Y en aquel Nàstic, además de Rubén Castro, estaba Albano Bizarri, campeón de la Copa de Europa con el Real Madrid. Creo que es de la octava, de la de 99-2000, la de París, la octava, sí, la que le ganó al Valencia. El Madrid lo trajo muy joven, nunca le terminó de dar la oportunidad porque había un tal Iker Casillas que era lógicamente muchísimo mejor que Bizarri. Luego se fue a ceder al Valladolid y este movimiento no me acordaba yo. Se acabó en Pucela y se fue al Nàstic de Tarragona antes de marcharse a Italia, donde hizo carrera hasta hace casi nada, tiene 42 años y Transfermarkt no lo da por retirado, lo da como sin equipo. La 2006-2007 es probablemente la temporada más dura que yo he vivido como aficionado de la Real en toda mi vida. Yo era de los ingenuos que creía que la Real se podía salvar y uno de estos culpables de que yo creyera era el que estáis viendo a continuación, Savio Bortolini. Quizás no le recordéis muchos en la Real, le recordáis en el Zaragoza donde fue buenísimo, le recordáis en el Madrid donde era también muy bueno, o incluso alguno de mi edad le puede recordar del PC Fútbol en el Flamengo porque era buenísimo y yo nunca supe por qué. Tenía 87, 88, luego llegó al Madrid y evidentemente entendí esa media que le ponían los hermanos Ruiz. Savio Bortolini llegó a la Real en enero, marcó creo que 5 goles y el primer día, creo que es el primer balón que toca, una falta de 30 metros, la pegó en la escuadra, la puso en la escuadra, pero se le fue un poquito y pegó en el palo en vez de ir por la escuadra del portero del Valencia, que creo que era Santi Cañizares. El motivo de que la Real llegara con unas mínimas opciones a la última jornada para salvarse es Savio Bortolini. Y también he de decir que en esa plantilla estaba Jesuli. No le recordará prácticamente nadie fuera de Donosti, pero Jesuli jugó cedido en la Real. La Real tenía un permiso especial porque Igor Jauregui tenía una enfermedad de la que no se terminó recuperando y se tuvo que retirar del fútbol, y el 7 del central acabó en las espaldas de Jesuli, que jugó 11 partidos con la Real, demostró que tenía muchísima más clase que el resto de compañeros, porque evidentemente aquella Real no brillaba por el talento individual, pero se quedó en 11 partidos, después se marchó al Tenerife. Estuvo involucrado en acusaciones de compras de partidos con la Real de por medio, pero supongo que fuera de Donosti nadie, o prácticamente nadie, recuerda a Jesuli, que tuvo sus mejores años en el Celta y que también estuvo muy bien en el Sevilla. Lo mismo que para Williamson me vale para la medalla de bronce. Shunsuke Nakamura era buenísimo. Y era buenísimo porque los lunes te ponías a ver el día después y en los resúmenes internacionales casi siempre salía algo de él. Llevaba el 10 en Japón, era el mejor futbolista y era un futbolista que cuando lo fichó el Español yo me frotaba las manos porque tenía muchísimas ganas de verle en la liga. Lo mismo o más aún para la medalla de plata, Matella Kezman. Matella Kezman en el PSV era un futbolista, un delantero por el que cualquiera habría pagado 30 millones de la época, que ya os digo que en 2002, 2003, 2004 no se pagaban por prácticamente nadie. Kezman es un delantero que se fue de Holanda con 150 partidos y más de 100 goles. En minutos jugados marcaba un gol, según Transfermarkt, claro, cada 90 minutos. Y veías una parabólica de Maldini y siempre había detalles, Matella Kezman. Se fue al PSG, no lo hizo bien, se vino al Atlético de Madrid, marcó 8 goles en 30 partidos, que tampoco está mal, no son unos malos registros, ¿no? Para aquel el Atlético de Madrid que quedaba octavo, quedaba décimo, quedaba duodécimo. Probablemente en la liga holandesa, por los años que estuvo, no solo por el nivel que tuvo, sino porque se mantuvo varios años, es el mejor delantero de la liga holandesa en lo que llamamos de siglo, por delante de Ibra,
por delante de Ronaldo, por delante de Romario y por delante de muchísima gente mucho mejor que él o que ha hecho mucha más carrera que él. La medalla de oro. La generación Z no sabrá que el Villarreal tenía un amigo en el Recreativo de Huelva. Les cedió a Antonio Valencia y a Santi Cazorla. Antonio Valencia jugó, creo, de 4 partidos en el Villarreal. Yo pensaba que no había llegado a debutar, pero por lo que he mirado, 2 o 4 partidos sí que llegó a jugar con el submarino amarillo antes de irse a Huelva. Después se fue al Wigan y más tarde fue capitán del Manchester United, casi nada para un descarte del Villarreal. Pero a lo que íbamos, lo más importante, Santi Cazorla debutó en Primera División, se hizo un hombre en Primera División porque ganó 0-3 en el Bernabéu con el Recreativo de Huelva. En Anoeta ganó por 2-3 la Real, estuvo detrás de su fichaje, pero alguna mente privilegiada decidió que Cazorla no era el hombre que había que fichar y se fichó a alguien lógicamente peor. Cazorla demostró en aquella 2006-2007 el pedazo de futbolista que es. Santi Cazorla, Marco Rubén, creo que Cáceres también estuvo cedido en el Recreativo Huelva y Antonio Valencia. Estos han sido los 20 más random. Hay algunos más, os los voy a poner sobreimpresionados porque también tengo los cromos de Arbeloa en el Depor, que me imagino que la gente le recuerda, aunque sea solo por la anécdota de Ronaldo que contó el ex lateral del Real Madrid en Jotdown. Felipe Melo en el Racing, no me acordaba. Pichu Cuellar en el Atlético de Madrid, sí que es verdad que me acordaba, también jugó en el Eibar, pero no se le asocia al Sporting o ahora, lógicamente, al Leganés. Hay muchos más, los estáis viendo sobreimpresionados, os los voy a poner todos y sobre todo, como sé que este vídeo lo va a ver mi padre, muchas gracias por no dejarme hacer las colecciones de cromos cuando yo era pequeño, echarme la bronca por comprarlos de Strangis y luego aprovecharte de mi trabajo para completar tus álbumes. Muchas gracias por la cesión de los mismos, porque sí, todos estos álbumes, y hay muchísimos más, algún día os los enseñaré, no son míos, son de mi padre, el que no me dejaba comprar cromos. Pasadlo bien en la cuarentena, que sea leve, quedan 2 semanas todavía, mucho ánimo, mucha salud, agur.